Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta sesión académica del mes de febrero del presente año. Hoy les presentamos para que presente a nuestra siguiente ponente, que es la enfermera especialista cardiovascular, Tamara Vázquez Solea, para que nos haga la presentación de nuestra ponente. Adelante, Tamara. Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos a nombre de la Asociación de Enfermeros en Medicina Crítica y Urgencias de Guerrero esta tarde para que podamos compartir con ustedes la sesión mensual denominada Cardiopatías Congénitas, la importancia del tamiz cardíaco. Y a nombre de nuestra asociación le queremos agradecer en primer lugar a la maestra Magdalena Sierra Pacheco por su participación con nuestra asociación con este importante tema. Hay que recalcar que el día de ayer pues fue el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas y pues hoy estamos entonces teniendo a bien tener este tema. Entonces, voy a dar lugar a presentar a nuestra ponente del día de hoy, nuestra super ponente y experta en el tema. Siempre es un gusto, maestra, para mí poder compartir con usted, poder estar de la mano con usted. Quiero presumir que usted me formó como especialista en enfermería cardiovascular. Usted fue mi coordinadora y pues es un orgullo para mí poder presentarla el día de hoy. Bueno, la maestra Magdalena Sierra Pacheco, ella tiene estudios de licenciatura en enfermería y obstetricia por la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con mención honorífica. Ella es especialista en enfermería infantil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Pediatría, también con mención honorífica. Asimismo, ella tiene maestría en educación basada en competencias con excelencia del grado por la Red International University en la Universidad del Valle de México y es educador en simulación clínica certificado por EUSIM nivel 2. Ella es coordinadora del Centro de Aprendizaje en Competencias Clínicas por Simulación de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología. Es coordinadora y profesor titular del Diplomado de Cardiología Pediátrica para Profesionales de Enfermería. Es profesor titular de asignaturas de posgrado y de licenciatura con más de 14 años de experiencia docente. Ella asimismo es asesor y formador de formadores de educación en línea, formada en la DGTIC UNAM. Tiene una certificación como docente de excelencia y como licenciada en enfermería por el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería. Tiene una certificación por la Red Conocer en diseño e impartición de cursos. Es evaluadora de estándares de calidad de Conocer. Tiene una certificación de manejo de simuladores de alta fidelidad y diseño de escenarios de simulación. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, de la Asociación de Especialistas en Cardiopatías Congénitas. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica Cardiovascular y de la Asociación de Factores de Riesgo Cardiovasculares. También es miembro de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente y de la Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencia de la Salud. Miembro del comité editorial de la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica y revisor invitado de la Revista de Enfermería Universitaria, asimismo como asesor de tesis de posgrado. Nuevamente, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra Magda. Un gusto y un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Pues muchas gracias, de verdad agradezco a la asociación por la confianza. A mí muchas gracias por la confianza de poder colaborar y compartir con ustedes esta tarde. Sí, son un montón de gente, me da mucho gusto, trataré de ser muy precisa. Sé que es un tema, a veces las congénitas, un poco complejo, pero digo, no vamos a hablar de malformaciones en sí, sino la importancia del tamiz cardíaco como detección oportuna de las mismas. Y precisamente, como les decía Tamara, ayer se celebra lo del 14 de... ¿Ya ven ahí mi pantalla? Sí, El mes, maestra.
Sí, maestra. Perfecto. Se celebra el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, una problemática de salud bastante importante, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, y a veces pareciera que las malformaciones no tienen como tanta relevancia, pero sí la tienen. Es la principal causa de muerte, como lo vamos a platicar, sobre todo en menores de 1 año. La verdad es que agradezco mucho poder colaborar con ustedes. Con toda confianza, si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono, tengan toda la apertura de que pueden interrumpirme, alzando la mano, escribiendo en el chat. Trataré de ser muy concisa para dejar algún tiempo de preguntas también, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con la sesión de académica a la que ha sido el honor de participar con ustedes. ¿Sí cambia la diapositiva? Dígame si sí cambió. Sí, maestra. Sí, perfecto, entonces está funcional. Bueno, entonces sabemos que a pesar de la tecnología y los nuevos procedimientos y las técnicas, y sobre todo en el avance que ha habido en los últimos 30 años en tratamientos quirúrgicos e intervencionistas, a pesar de todo ello, las cardiopatías congénitas siguen generando altas tasas de morbimortalidad en todo el mundo, pero sobre todo en países en vías de desarrollo o países como México o América Latina. Las malformaciones cardíacas son la malformación más frecuente que existe y tenemos una incidencia de 8 a 12 por cada 1,000 recién nacidos vivos. Sin embargo, pues las estadísticas varían. En promedio, podemos calcular que en nuestro país aproximadamente 20,000 niños al año nacen con una malformación. Sin embargo, esto causa relevancia porque por lo menos la mitad necesitará o tendrá síntomas en el primer año de vida. Las cardiopatías congénitas son los responsables de más muertes que cualquier otra malformación congénita. Digamos, es la más frecuente y además la que mayor mortalidad tiene, generando hasta un 10% de todas las muertes infantiles que se atribuyan a malformaciones, siendo los defectos cardíacos que representan aproximadamente entre el 15 y el 25% de todas las malformaciones. En nuestro país no es diferente, sin embargo, estas son las últimas estadísticas que tenemos, no se han modificado en los últimos años. De hecho, puedo decir que desde inicios del siglo hemos tenido la misma tendencia. Las últimas estadísticas que tenemos reportadas ante el INEGI son las del 2022. Sin embargo, pues lo que vemos aquí es que este cuadrito rosa que están en los círculos que está marcado son las principales causas de muerte por grupo de edad. Entonces, si vemos en menores de 1 año, uno diría que estamos ante la segunda causa de muerte. Sin embargo, si observan bien la primera causa, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, aquí lo visualizamos, pues está enmascarado esta estadística, porque en el periodo perinatal, que significan las primeras horas del momento del nacimiento, no especifica qué, ¿no? Y muchas de muertes del neonato en esas primeras horas de vida están mal diagnosticadas como sepsis neonatal, cuando podría ser una insuficiencia cardíaca severa o choque cardiogénico, ¿no? Entonces, digamos que pues no son como tan ciertos estos números. ¿Y por qué tenemos este sesgo? Porque no se diagnostica precisamente la malformación de manera correcta. Tendría que ser un estudio patológico para ver cuál es la malformación del corazón, y pues realmente no se hace en sí en el recién. De por sí una muerte de un neonato es crítica la situación, pues menos si además se sometiera a un estudio post-mortem. Entonces, digamos que por eso están enmascaradas estas estadísticas. Porque vean cómo entre el 1 y 4 años de edad las malformaciones se convierten en la principal causa de muerte. Y lo que sabemos es que entre más pequeño sea el niño y tenga manifestaciones, más severa es la malformación. Eso quiere decir que los más vulnerables y las cardiopatías más críticas son las que se presentan en la vida del neonato. Entonces, por eso sabemos que estos números
no son tan reales, pero son los registrados. Ya cuando un niño llega de 1 a 4 años, inclusive ya de lactante mayor hasta antes de, o sea, hasta el preescolar, pues su cardiopatía sí sigue siendo grave, pero ya le permite llegar por lo menos a los primeros 4 años de vida. Entonces, eso quiere decir que este número, sobre todo menores de 1 año, pues está enmascarado. Ya para niños escolares y adolescentes, como podemos visualizar, pues ya va cayendo y van aumentando los accidentes y enfermedades malignas como oncológicas, y las malformaciones cardíacas pasan a tercer y cuarto puesto. Y eso quiere decir lo mismo que si ya le permitió al niño llegar a esta etapa de desarrollo, quiere decir que su cardiopatía no es tan severa, que pues ya le permitió llegar a esta etapa de vida, ¿no? No significa que no tengan relevancia, por supuesto que sí, pero inclusive hay niños que nos llegan al instituto que no se diagnosticaron a tiempo y ya más bien con muchas complicaciones por un diagnóstico tardío, ¿no? Pero bueno, en causa de mortalidad, pues va disminuyendo paulatinamente y ya casi a la edad, vean, entre el adolescente, casi adulto, a la edad del inicio de la adultez, solamente ya hay otras cosas más importantes como homicidio, accidente, lesiones, tumores malignos, y empiezan en la parte del adulto las enfermedades adquiridas del corazón, pero las malformaciones y anomalías cromosómicas cambian, ¿no? Entonces también es importante empezar a considerar aquí este número, el rosita, ¿no? Que vemos acá, el otro tipo de rosa, que nos habla de enfermedades adquiridas del corazón. ¿Qué justifica el hablar acerca de la detección oportuna de las malformaciones cardíacas? Bueno, pues la mortalidad aumenta conforme se retrase el diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que si no, el niño no tiene un diagnóstico oportuno, se va a complicar. Y se puede complicar desde, no nada más el problema, son las consecuencias que tiene la malformación cardíaca, como es insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, puede generar crisis de hipoxia en las malformaciones que son de hipoflujo pulmonar, inclusive con lesiones o daño cerebral secundario a estas crisis prolongadas, o inclusive también nos pueden llegar con endocarditis. Entonces también una malformación no diagnosticada a tiempo genera otra serie de problemas que aumenta la mortalidad en los niños. Cerca del 90% de los niños que son portadores de una malformación cardíaca, lamentablemente nace en regiones vulnerables, zonas rurales, en donde los accesos a los servicios de salud son limitados. Y ahí es donde con mayor razón radica la importancia de un diagnóstico oportuno. Y varios estudios, o sea, realmente esto tiene muchísima evidencia, no de lo de ahorita, sino de muchos años, desde hace más de 15 años. Varios estudios han demostrado la gran precisión del uso de la oximetría de pulso y su rentabilidad por los bajos costos que genera y los datos tan certeros que genera. Entonces, la mortalidad infantil, si vemos este periodo o este análisis desde 1998 hasta 2013, uno diría que es antiguo, pero no, realmente es un estudio que se publicó en el 2022. Se hizo una serie que por 15 años se hizo el análisis, por eso les puedo decir que las estadísticas no se han modificado a pesar de que tengamos las del 2022 del INEGI. El comportamiento en la mortalidad infantil sigue siendo la misma. Y se demostró en este periodo que la mortalidad había aumentado casi un 25%. En respecto a 2023, que teníamos, los recién nacidos murieron en la primera semana de vida. Y factores de riesgo, y que hoy la ventaja es que se han diagnosticado más cardiopatías. Sin embargo, no es que haya más niños o sea, no es que nazcan más niños y que antes no teníamos la malformación. La cuestión es que antes no se lograban diagnosticar estas malformaciones y por eso se estaba como que con números en la mortalidad menos impactantes. Factores de riesgo para la mortalidad infantil por cardiopatía congénita, pues, nacimientos fuera del hospital, ya que pues una vez que nace el niño en una zona rural, pues se deja al
binomio y no se le da seguimiento, ¿no? Inclusive es difícil que ese niño, ese recién nacido, vaya a su seguimiento durante el primer mes de vida, ¿no? Y se pueda detectar una malformación cardíaca que sean críticas. Entonces, también por eso, nacimiento en las zonas rurales, pues aumenta la mortalidad. Nacimiento en hospitales públicos, esto también ha condicionado porque sabemos que el nacimiento en un hospital público, sobre todo si es, pues sale temprano, o sea, sale a las 24, 48 horas a lo mucho, se le da el egreso al binomio y sin ningún otro seguimiento, ¿no? Entonces, esto es importante y radica el justificar la aplicación o la instalación del protocolo del tamiz cardíaco. Y el sexo masculino, sabemos que la mayor parte de las malformaciones o tienen una tendencia genética a aparecer en el sexo masculino, excepto la CIA. Sin embargo, bueno, eso nada más es por incidencia de las malformaciones. Primero vamos a definir qué es una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas, pues son todas aquellas malformaciones o alteraciones que se dan en el desarrollo embriológico del corazón, es decir, que el niño nace con esta alteración. Digamos que dentro de la cardiología pediátrica tenemos la congénita y la cardiología pediátrica adquirida, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de la congénita es meramente todas aquellas malformaciones que se generaron en un proceso, una alteración en el desarrollo embriológico. Sin embargo, hay de cardiopatías a cardiopatías, ¿no? Entonces, no todas las malformaciones son graves. Por eso, dependiendo de la edad, de aparición de los síntomas, podemos ir deduciendo qué tan crítica es la situación. Sin embargo, la cardiopatía congénita crítica es la que se presenta inclusive en las primeras horas de vida extrauterina. Considerando este contexto de una cardiopatía congénita crítica, es cualquier lesión cardíaca que es dependiente del conducto arterioso. Ahorita vamos a hablar de dónde viene el conducto arterioso y por qué una vez que se cierra el niño se deteriora. Y por lo tanto, si es dependiente de conducto y el conducto lleva su proceso de cierre fisiológico, al cerrarse, pues el niño se va a deteriorar hemodinámicamente, inclusive en poner peligro la vida y causar la muerte en el recién nacido y lactante. Por lo tanto, o que requiera un procedimiento invasivo, ya sea cirugía o intervencionismo cardíaco, dentro de los primeros 28 días de vida. Entonces, es lo que debemos considerar como cardiopatía congénita crítica. Ya pasados el evento de los 28 días de adaptación también que existe en el sistema cardiovascular a la vida extrauterina, pues las siguientes cardiopatías que pueden ser también complejas, pero que no pongan tanto en peligro la vida y por eso a lo mejor baje un poco la incidencia, son las manifestaciones que hay en el lactante a partir del mes de vida hasta el año de edad, ¿no? Entonces, hay que considerar que siempre cuando vemos a un niño en la sala de urgencias o que lo que la mamá refiera que tiene síntomas, ya es una manera de ir discriminando o tamizando a los niños para saber qué tan grave está su situación cardiovascular. ¿Por qué la detección oportuna? Bueno, hay muchos estudios y esto pues ya lo sabemos de hace muchos años, por eso, y como no ha cambiado la tendencia como podemos ver en los últimos, desde finales del siglo XX hasta la actualidad, realmente ya no se hacen tantos estudios de cuál es el impacto, realmente eso ya lo sabemos y va en base a esos datos es porque nace o se elabora el protocolo del tamiz cardíaco. Sin embargo, les digo, no es un problema exclusivamente de México, de América Latina, es un problema mundial. La única diferencia que tenemos con países de primer mundo son nuestras tasas de natalidad. Sin embargo, en Europa, pues la tasa de natalidad es tan baja que inclusive la incidencia es de 1 hasta 5 por cada 1,000 recién nacidos vivos. Si nos llevamos a lo que les mencioné hace rato, pues nos llevamos hasta 12 en América Latina. Por eso varía. Tanto no es que tengan menos niños con cardiopatía, no, lo que tienen más bien son menos niños en su población, ¿ok?
Sin embargo, a pesar de ello, en Gran Bretaña se calculó que una cuarta parte de las cardiopatías congénitas graves no se diagnosticaron previo al alta de las unidades materno-infantiles u hospitales, ¿no?, de nacimiento. Es decir, que otra vez un cuarto de la población se fue sin un diagnóstico oportuno. De ellos, el 5% murieron antes de poder recibir un tratamiento específico a su malformación y por lo tanto, pues la cardiopatía congénita crítica, de manera diagnosticarla o detectarla de manera oportuna, mejora la sobrevida de estos recién nacidos. En su momento, en este estudio que ya tiene más de 10 años, ellos proponían, y de hecho van a ver que parte del inicio de este protocolo pues era detectar lo que había con más comúnmente como cardiopatía crítica, como era la coartación aórtica, que en su población correspondía al 54%, la interrupción del arco aórtico. La interrupción del arco aórtico inclusive puede ser una coartación aórtica tan crítica que se confunde con interrupción o hipoplasia del arco aórtico, y la hipoplasia está asociada a ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿no? Es decir, todas las cavidades izquierdas están disminuidas en diámetro y por lo tanto, pues al momento del nacimiento, el niño genera choque cardiogénico de manera inmediata. Y es una de tantas patologías. De hecho, el corazón izquierdo hipoplásico es la patología más grave que hay a nivel de malformaciones, es lo más crítico a lo que nos podemos enfrentar, y como el niño muere de manera muy prematura en las primeras horas de vida extrauterina, pues es cuando se maldiagnostica a lo mejor una sepsis neonatal u otras consideraciones antes de pensar en una hipoplasia o un corazón izquierdo hipoplásico. Y también la estenosis aórtica crítica, pues tiene una relevancia también de prevalencia en Gran Bretaña, y de todas estas tres malformaciones, pues están asociadas a corazón izquierdo, que es lo hipoplásico, que es lo más severo. Y ellos consideraban nada más eso como lo más relevante. Sin embargo, hoy sabemos que no es lo único de enfermedades críticas del neonato. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo que más que el protocolo que inicie para hacer el tamizaje de la saturación pre y postductal, para mí el protocolo empieza desde una buena observación. El profesional de enfermería somos los que estamos en contacto 24/7, tanto con el niño desde el momento del nacimiento, vamos a tenerlo y revisarlo en cada instante, ¿no? Entonces, desde que nace, vamos a poder hacer una exploración física y vamos a visualizar su comportamiento y cambios también de adaptación a la vida extrauterina. De hecho, es parte de quienes se encuentran en las unidades de materno-infantiles, neonatales, o de atención a la mujer en parto, pues eso es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Este proceso, visualización, este proceso de adaptación a la vida extrauterina. Entonces, lo primero es siempre saber observar a los niños, ¿no? O sea, uno sabe cuando un niño se está deteriorando, ¿no? O sea, lo ve que la coloración no es normal, que su mecánica ventilatoria está alterada, o sea, esa intención de buscar datos clínicos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la sospecha diagnóstica y dar tratamiento inicial es lo que marca la diferencia en estos niños. Tengamos en cuenta, y voy a verlo más adelante, el tamiz cardíaco es a todos, ¿no? Todos los que se consideran niños sanos, porque un niño con un embarazo complicado, ese niño va a ingresar inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos neonatal. No hay que hacerle tamiz cardíaco porque seguramente se va a estudiar. El tamiz es para todos los niños que nacen de manera como en contextos normales y sanos. Entonces, la forma de presentación de la cardiopatía, ¿de qué va a depender? Ya quedamos. Las cardiopatías congénitas más graves son las que presenta el recién nacido. Entonces, hay que conocer el tipo y gravedad de la lesión cardíaca. Me gustaría decirles que nada más son 3 malformaciones y las más comunes que a veces nos enseñan en la escuela: pues, comunicación interauricular, interventricular y conducto, y para de contar. Pues no, no es así. Las malformaciones, hay un montón de variables, inclusive desde un mismo tipo. Dentro de las troncoconales hay una gran variedad, dentro de las comunicaciones interauriculares hay gran variedad, de las ventriculares hay gran variedad. Estamos hablando de cientos de tipos de malformaciones.
Por eso hace tan compleja la cardiología congénita. Pero sí tengo que entender y dominar para comprender esto la anatomía normal para indagar cómo es el niño que está, cómo está viviendo. Entonces, hay que considerar las resistencias vasculares pulmonares en el neonato. Recordemos que durante esta vida neonatal, durante la vida fetal, los pulmones no estaban funcionando. Entonces, durante estos 28 días de adaptación a la vida extrauterina, las resistencias vasculares irán disminuyendo. Esto, pues, un arma de dos filos. A veces protege al niño de su malformación y por eso a lo mejor lo vemos las manifestaciones hasta la edad de lactante, o inclusive pues, puede generar varios problemas porque pues, no bajan las resistencias y aumenta el trabajo a nivel, sobre todo el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho no es un ventrículo que tolere mucho los cambios de presión, entonces puede generar que haya una falla rápidamente. Y sobre todo, pues, cómo se cierra el conducto arterioso en su proceso normal y esperado, ¿no? Ahorita luego vamos a indagar más de eso. Entonces, tenemos que considerar todo este proceso de adaptación. Eh, Llevamos muchos años tratando de implementar el tamiz cardíaco. Esto, como les digo, pues no es nuevo, pero no hemos tenido el impacto como se quisiera a nivel nacional. Cómo es que lo ideal es que ya se hubiera implementado en todas las unidades materno-infantiles o inclusive en los partos en casa o quien atiende partos en comunidades, pues supiera aplicar el tamiz cardíaco. El 1 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es decir, que ya es un decreto, fue en ese momento presidencial o es un decreto presidencial, la aplicación del tamiz neonatal cardiológico para la detección de cardiopatías congénitas graves o críticas que debe efectuarse antes del alta hospitalaria o a todos los niños de manera recién nacidos, a todos los que nazcan, ¿no? Entonces, pues está en el diario oficial. Tenemos un pendiente ahí como país porque quedó en hacerse la norma oficial mexicana a partir de este momento y aún así no se ha liberado la norma oficial, pero el protocolo existe. Entonces, eso sí es algo que sí o sí todas las unidades que atiendan partos tendrían que ejecutarlo. Y en este protocolo, ¿cuál es la participación del personal de enfermería? Bueno, se puede decirles que es quien debe de hacer. Y sin embargo, lamentablemente he visto en el transcurso de los años cómo los profesionales de enfermería hemos perdido terreno en la aplicación del tamiz cardiológico cuando la propuesta inicial o las guías internacionales, porque como les digo, esto no es nuevo, esto salió desde hace mucho antes, fue publicado por la Asociación Americana de Pediatría, estipuló que el personal de salud idóneo para hacer el tamiz cardiológico o la saturación pre y postductal debería de ser el profesional de enfermería. Sin embargo, pues en nuestro país he visto cómo hemos perdido la gran oportunidad de marcar esta diferencia y otros profesionales de la salud han ganado terreno en esto, inclusive modificando el protocolo con con la ecocardiografía fetal o neonatal inmediata, cuando sabemos que un tamizaje pues, tiene que ser económico y eso es lo que lo valida como tamiz, ¿no? Entonces, pues creo que ahí siempre tenemos una gran oportunidad de recuperar nuestras funciones dentro de la valoración y proceso de atención de enfermería. Hay que entender un poco cuál es la transición que tiene el recién nacido de la vida fetal a la vida extrauterina. El sistema cardiovascular se va a enfrentar a una serie de cambios en esta transición, empezando porque en la vida fetal, pues los pulmones no existen su funcionalidad, está inmerso en un ambiente líquido que está siendo oxigenado a través de la placenta, ¿no? Por parte de sangre materna. Pero una vez que el niño nace, pues obviamente se saca de ese entorno y empieza la respiración pulmonar. Y entonces se va a llevar una serie de cambios de volúmenes y de presiones dentro de todo el sistema cardiovascular y el corazón.
Entonces, estos cambios hemodinámicos al momento del nacimiento pone en evidencia a las malformaciones que pues no requerían atención o no tenían sintomatologías durante la vida fetal. Entonces, estas alteraciones anatómicas, dependiendo de la gravedad que exista, pues serán las consecuencias que va a tener. Digamos y recordemos rápidamente cómo se hace este proceso de adaptación. Una vez la vida fetal, el niño tiene, ingresa la sangre oxigenada por la vena umbilical, que realmente no es que esté rica en oxígeno porque viene de la madre, pero bueno, ingresa a un sistema a través del cordón umbilical, a un sistema que se junta a nivel hepático por el ductus venoso y luego se convierte en la vena cava inferior. Esta sangre rica en oxígeno también va a recibir la sangre que nutrió al cerebro para su desarrollo por la vena cava superior y al corazón en su seno venoso coronario. Y luego esta sangre que tiene mayor cantidad de oxígeno, pues pasa al ventrículo derecho y ahí a la arteria pulmonar. Sin embargo, pues los pulmones no están activados, no existen, ya están llenos de líquidos, no son necesarios para el intercambio gaseoso, solamente se requiere oxígeno para su formación. Entonces, la sangre que no logra pasar a los pulmones se va a unir con la sangre de la aorta que viene de cavidades izquierdas del corazón del feto a través del conducto arterioso y por eso esta es la relevancia. El resto de la sangre que pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del foramen oval, y ahí tenemos los tres conductos necesarios en la vida fetal, el conducto venoso, el conducto arterioso y el foramen oval, que son necesarios para la vida o la manera circulatoria o el sistema circulatorio que hay en la vida fetal. La sangre que llegó a los pulmones, la poquita que llegó a los pulmones, llega por las 4 venas pulmonares a atrio izquierdo y la sangre que viene del atrio derecho, atravesando el foramen oval, se juntan aquí en la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, son eyectados en la aorta y ahí se comunica otra vez el conducto arterioso con la sangre que no logró pasar a los pulmones hacia la circulación sistémica, ¿no? Hacia la aorta torácica, descendente, ilíacas, y de ahí salen unas arterias que se llaman umbilicales y son 2 arterias umbilicales hacia el hacia el cordón umbilical y hacia la placenta. Esto digamos que es la fisiología normal de la circulación fetal. Una vez que el niño nace, pues tiene que hacer estos cambios y adaptaciones. Lo primero es que al pinzarse el conducto, pues el cordón, se cierra el conducto venoso, el niño se corta y ahí ya no le llega flujo, entonces se va a absorber y se va a cerrar, ¿no? Una vez que el niño inicia la respiración pulmonar, en la primera respiración, que esta es la más importante en sí, pues se hace la insuflación de los alveolos y se va a eyectar o se va a desplazar más bien el líquido que está intrapulmonar al tercer espacio para iniciar el desplazamiento que los pulmones tengan aire y no líquido. Y al iniciar esta circulación pulmonar, aumenta el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda, entonces en algún momento la aurícula izquierda va a tener mayor presión que la derecha y se cierra el foramen oval. Sin embargo, el conducto arterioso no es al momento del nacimiento su cierre. El conducto arterioso, insisto, pues recordemos que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta, lleva un mecanismo de cierre, es un proceso. Primero, en las primeras, o sea, tiene tres etapas, ¿no? El funcional es a las primeras 24 horas de vida extrauterina y la mayoría de los recién nacidos a término se genera ya el cierre a la mitad de su diámetro, al 50%. El 90% de los niños a las 48 horas está cerrado y a las 72 horas en estos niños a término ya está completamente cerrado a las 72 horas normalmente. Siempre que aquí tenemos que hablar de niños que son a término y nacieron completamente normales, ¿no? O sea, no hay ningún riesgo para ese parto para considerarlo como un embarazo de alto riesgo y por lo tanto un parto de riesgo.
Este mecanismo de cierre anatómico funcional y definitivo pues tiene una serie también de procesos fisiológicos por el que se lleva a cabo. El primero es por el aumento de la presión con el contenido arterial de oxígeno, y esto se debe que histológicamente se ha visto que la zona del conducto arterioso tiene en sus capas, su capa muscular de la arteria tanto pulmonar como aórtica, solamente en esa región tiene localizadas células musculares únicas que no tienen otras partes de ambas arterias, ¿no? Que es el citocromo P450, que están localizados en la capa muscular de estas arterias, que además pues tienen la característica que son sensibles al oxígeno, ¿no? Y cierra los canales de potasio y genera también, y por lo tanto genera una despolarización de la membrana celular con liberación de calcio, y eso genera contracciones en esta capa muscular. Se va generando, se va formando una serie de liberación de endotelina, también local, que es un potente vasoconstrictor. Entonces eso pues aumenta más las contracciones de esta región y va a ir disminuyendo el diámetro de este conducto poco a poco. Si le agregamos que al ir disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares, conforme se va mejorando la adaptación a la respiración pulmonar, ¿no? Secundaria, que el niño ya ventila mejor, por lo tanto, va desplazando el líquido pulmonar conforme van pasando los primeros minutos de vida. Es ese proceso respiratorio que tiene que vivir el neonato, pues por lo tanto va disminuyendo las resistencias, ¿no? Y por lo tanto el flujo que hay de la arteria pulmonar hacia la aorta pues va siendo cada vez menos, y por lo tanto pues al disminuir la presión mejora la contractilidad local, y además secundario a la pérdida de prostaglandinas fetales. Durante la vida fetal, este es otro proceso fisiológico, el neonato, tanto los pulmones como la placenta, generan prostaglandinas para mantener este conducto abierto. Más o menos se ha visto que se dejan de producir las prostaglandinas en el feto en la semana 32 de gestación. Y durante ya al acerco, a partir de la semana 36, 38, ¿no? Para que inicie a término en adelante, pues ya no se producen. Y sobre todo a nivel pulmonar, que es como la región más importante del feto. Sí siguen produciéndose, pero en menor cantidad, las de la placenta, pero esta pérdida de producción de prostaglandinas pues se va a ir disminuyendo paulatinamente para que el niño llegue a término durante en el proceso, a su concentración a niveles plasmáticos. Y entonces bloqueo ya de las prostaglandinas, pues se pierde su producción tanto por la pérdida de la placenta como por aumento de la circulación pulmonar, y por lo tanto pierden los estímulos para la producción. Y entonces, pues las prostaglandinas son también un vasodilatador muy potente, y al no tenerlo, pues, se favorecen los procesos de vasoconstricción en esta región. Y además la expresión de la isoforma de la miosina, que también está impactada, ¿no? Que mayor capacidad contráctil conforme avanza la gestación. Entonces, el cierre anatómico, conforme se va pasando este tiempo, sobre todo la circulación pulmonar, esta contracción secundaria al bloquear los canales de potasio y de calcio, hace que la capa muscular pues tenga un proceso de necrosis, ¿no? Y se vaya generando una producción de ácido hialurónico en las células endoteliales, se engrose esta túnica progresivamente, esta capa, la capa íntima de la arteria pulmonar, y esta isquemia que se genera, pues va generando apoptosis de las células musculares, y por lo tanto van formando, junto con la liberación de colágena, en lo que conocemos hoy, o que es en donde estaba el conducto arterioso, el ligamento arterioso, que es el ligamento que mantiene unidos a la arteria aorta y a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces ahí es donde está el ligamento, es donde estaba en su momento el conducto arterioso. Hasta que ya a las 3 semanas de vida, pues se considera ya el cierre anatómico secundario a este proceso de apoptosis y de
de fibrosis del conducto hasta llegar al cierre anatómico, perdón, al cierre definitivo hasta los 3 meses. Ya después de los 3 meses de edad, ya un conducto que no se cerró no se va a cerrar. Pero pues el conducto de esta manera en los recién nacidos a término se lleva en casi todos, o sea, prácticamente el 95% de los niños a término. El cierre definitivo se debe a esta falla disminución de la irrigación de la pared del ductos desde el interior del vaso por esta disminución paulatina de que le va llegando flujo, cómo se genera la isquemia por esta vasoconstricción y los cambios que existen y la proliferación de fibroblastos a nivel local para la formación de ligamento arterioso. Y entonces esto radica también la importancia de hacer el tamiz cardiológico de manera oportuna. Si a pesar de que hay un proceso de cierre, las primeras 48 horas son las que son críticas. Un tamiz cardíaco neonatal se tiene que realizar antes, o sea, más tardar en las 48, exagerando 72 horas de vida, es decir, empezando a partir de los 40, o sea, sería como idóneo a las 48 horas y máximo 72 porque es el cierre funcional. Una vez una exalumna de hace muchos años de escuela de cardio me habló, ¿no? Que dónde le podían hacer un tamiz cardiológico porque fue a su revisión de su bebé, le tocó como a los mes y medio de vida y la médico pediatra quien lo llevó le pedía el tamiz cardíaco como dentro de los estudios así de base, ¿no? Y le dije, pues ya al más de un mes, casi 2 meses de vida ya no tiene caso. Le dije, ¿por qué te lo está pidiendo ahorita? Pues entonces, ¿qué hago? Y lo primero que le dije, pues cambia de pediatra, porque alguien que te pida un tamiz cardíaco a posterior al mes de vida, pues perdón, o sea, no sabe ni cuál es el objetivo del tamiz cardíaco, ¿no? Entonces, el tamiz cardíaco tiene que considerarse en las primeras horas antes del egreso, ¿no? A partir de las primeras 48 horas de vida hasta antes de las 72. Entonces, vamos a visualizar un poco, entender qué es un tamiz cardíaco. Un tamiz cardíaco, si vemos que es tamizaje, el tamizaje es una herramienta para separar, es decir, vamos a clasificar, ¿no? A los niños que tienen ese riesgo que antes de que presente síntomas. En la previsión, esto es hacer una prevención secundaria, un diagnóstico precoz por medio de cibrados, ¿no? Poblacionales. Entonces, una prueba de tamiz tiene que ser una prueba diagnóstica o de posible diagnóstico que sea aplicable a toda la población considerada sana para poder hacer esta discriminación de quiénes serían los posibles casos positivos a lo que estamos tratando de detectar. Hay muchos tamiz cardíaco, está el auditivo, metabólico, etc., etc., ¿no? Entonces, por eso el cardiológico tiene que estar dentro del paquete de estos tamizajes que se le realizan al recién nacido antes de su egreso, a fin de identificar a los casos que puedan padecer alguna enfermedad antes de que presenten síntomas sugestivos de ese daño. Y por lo tanto, prevenir incapacidades físicas, mentales y muertes neonatales. Entonces, en sí, ¿qué es el tamiz cardíaco neonatal? Bueno, pues tiene que ser una prueba sencilla, no invasiva, indolora, a fin de detectar de manera oportuna cardiopatías congénitas críticas antes de que el recién nacido presente manifestaciones. Y estas malformaciones críticas pues tendrán que requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico intervencionista en las primeras semanas de vida. Como digo, pues no estamos detectando nada del hilo negro. Vean que desde el 2009 la Academia Americana de Pediatría, como les mencionaba, y la American College of Cardiology, la ACC, que son las asociaciones americanas que dan los lineamientos en cardiología pediátrica o en la población a malformaciones, así como la American Heart y la ACC, pues están unidas, ¿no? Esta es la de pediatría con la ACC. Y desde el 2009, o sea, estipularon cuáles serían las cardiopatías más críticas que podría detectarse con la saturación pre y postductal.
como son, ¿no? Las cardiopatías potencialmente detectables, pues atresia tricuspidia, atresia pulmonar, estenosis pulmonar crítica, corazón izquierdo hipoplásico, coartación, hipoplasia del arco, interrupción del arco, que ya lo habíamos mencionado, igual que lo que mencionaron los británicos, y consideraron en ese momento ya como que se ha ido ampliando la gama de malformaciones a las que se puede hacer la detección a 13 defectos graves, las antes mencionadas, más tetralogía de Fallot, pero el Fallot crítico con atresia pulmonar, porque también de la tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más prevalente, pero hay una gama de versiones, ¿no? O de comportamientos de la tetralogía de Fallot. La transposición de grandes arterias, la TGA, la doble vía de salida del ventrículo derecho, el tronco arterioso con estenosis de la válvula, y estas 4 se consideran dentro de en una serie de malformaciones que se llaman anomalías troncoconales. La conexión anómala de venas pulmonares, sobre todo las obstructivas y la infracardíaca, porque de la KTBP también hay una serie de características anatómicas que hace muy variante el comportamiento del niño, y la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es una malformación de la válvula tricúspide, en donde el adosamiento de las valvas está muy abajo anatómicamente en el ventrículo derecho, y hace que esa parte pues no funcione del ventrículo y se vuelva un ventrículo atrializado. También del Epstein también hay una serie de presentaciones, entonces aquí al que se están refiriendo es al Epstein severo, que está asociado a obstrucción al flujo pulmonar, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos un neonato. No es el más frecuente del Epstein, pero porque hay en otro tipo de Epstein no tan severo, pues a veces se detecta hasta la vida escolar o adolescente. Entonces, como ven, pues ya no se habla nada más del corazón izquierdo o sus alteraciones en la coartación, en el arco aórtico, en la válvula, sino ya se abre a una gama de malformaciones que todas se vuelven dependientes del conducto. Entonces, el común denominador de una cardiopatía congénita crítica es que sea dependiente del conducto arterioso. Entonces, el tamiz cardíaco tiene el objetivo que detectar estas malformaciones antes de que el niño presente síntomas, ¿no? Sobre todo si se sospecha de la cardiopatía congénita por cambios en la coloración, ¿no? Entonces, hay que establecerlo, o sea, hay que detectarlo de manera oportuna, porque si se cierra ese conducto, por lo tanto, pues el niño se va a deteriorar hemodinámicamente, inclusive puede morir. Como todo en la vida, no nada más es aplicar un protocolo y ya, ¿no? Creo que el personal de enfermería, insisto, él es el idóneo para aplicar este protocolo, pues lo ideal también es que haga una valoración más minuciosa en sus contextos. Primero, pues valorar los antecedentes familiares y obstétricos de ese niño, cuántas semanas de gestación, cuántas valoraciones prenatales tuvo ese niño, toda la historia clínica, porque bueno, también ya de manera específica hay muchas cosas que se heredan, como las malformaciones, y por supuesto que hacer una valoración minuciosa del recién nacido a todos, independientemente, pues siempre nuestra valoración tiene que estar sustentada en datos objetivos obtenidos de una anamnesis y una exploración física muy minuciosa, sobre todo pues hablando del neonato. Entonces, hay que considerar que la cianosis no es visible de manera temprana. La cianosis se vuelve visible en las mucosas cuando el niño satura por debajo del 80%. Y eso quiere decir, si nos vamos a la definición de cianosis, implica que tenga más de 5 gramos de hemoglobina reducida en oxígeno. Y eso es que al niño le falta muchísimo oxígeno y por lo tanto ya se torna en esta coloración azulada. Y lo que buscamos es detectar de manera temprana estos cambios en la desoxigenación antes de que sea visible, ya que no toda cianosis es de origen pulmonar, ¿no? También hay cianosis cardíaca. Entonces, eso es lo primero que tenemos que determinar, si la cianosis
Si ya vemos que está desaturado, ¿por qué es, no? Inclusive las guías de adaptación al recién nacido a la vida extrauterina, como son el RENEO, te marca una saturación en los primeros 10 minutos de un proceso de adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Entonces, y sin embargo, también hay que considerar que no todos los recién nacidos van a presentar soplo. A veces uno creyera que toda malformación va a generar un soplo o que tenga un soplo fisiológico. Primero, los soplos fisiológicos no existen. Y si llega a presentar soplo ese recién nacido, solamente está presente en menos del 5% de los recién nacidos que tienen una cardiopatía crítica. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente depende de la malformación, pero recordemos que las resistencias vasculares pulmonares están elevadas, entonces eso puede enmascarar que no se ausculte un soplo efectivo. Y entonces el tamiz cardíaco es una estimación no invasiva, indolora, ya quedamos, ¿no? De la saturación de oxígeno en los recién nacidos considerados como sanos. Idealmente, como les digo, se debe considerar tomarse a más tardar en las 72 horas, pero pues entre más temprano mejor, antes de que se nos cierre el conducto, porque ya quedamos que en la mitad de los niños a las 24 horas ya lleva el diámetro del conducto, pues ya se cerró al 50%, ¿no? En las primeras horas de vida. Y si es una cardiopatía que requiere de este conducto para mantenerlo vivo, pues entre más pequeño esté el agujero, no nos va a servir de mucho, ¿no? Y nos puede deteriorar al niño. Entonces, entre las 24 y 48 horas de vida, todavía hay estudios que dicen que hasta las 72 horas, ¿no? O antes de las 72 horas, antes de que se cierre, pero idóneamente en las primeras 24 a 48 horas de vida sería lo mejor. Y normalmente, pues a veces a todavía a las 24 horas el niño se nos está yendo, por eso también en América Latina se ha cortado el tiempo a que sea entre 24 y 48 horas. O si se va antes, pues previo a su egreso hospitalario. No importa, el chiste es que se haga a fuerzas porque está en el diario oficial, ¿no? Todos los recién nacidos tienen que tener su tamiz cardíaco antes del egreso. Y es saturar, ¿no? Poner un saturómetro en la mano derecha y en alguno de los pies, o lo que antes se conocía como saturación pre y postductal. Y eso tiene que ver con la anatomía. Ya vimos que el tronco brachiocefálico pues luego se ramifica y nos da la arteria subclavia derecha, que es la que nutre a la mano derecha, por eso tiene que ser la saturación de la mano derecha. Y en los pies, ¿no? Obviamente ya la saturación distal después del conducto, y bueno, aquí ya se ve el ligamento, pero en esta región pues estaba el conducto arterioso en su momento. Entonces, por eso sí es importante el sitio anatómico en donde se colocan los saturómetros. Y no nada más es poner un saturómetro, ¿no? Como les digo, pues es también con intención de qué es lo que estamos buscando, auscultar al niño, a pesar de que sabemos que no siempre va a haber soplo, sí hay que auscultar a los niños y creo que es una práctica profesional que hemos dejado de lado, no nada más en los recién nacidos, en todos los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que doy clases de cardio en diplomados y demás, les digo a ver qué significa el primer ruido, el segundo ruido, y ni siquiera conocen los focos de auscultación. Entonces quiere decir que no auscultan a los pacientes. Entonces sí hay que dar una auscultación efectiva. Entonces aquí con mayor razón en búsqueda o con intención de detectar un soplo. Si el conducto está abierto, sí puede, dependiendo del tamaño también del conducto, pues escucharemos cómo sopla este flujo. Por eso hay que escucharlo y ver. Y es cierto, pues obviamente estos datos tengo que saber intencionalmente por qué lo estoy haciendo, porque pues nunca voy a ver y escuchar lo que el cerebro desconoce. Entonces, el proceso de valoración de enfermería a un neonato es sumamente importante y antes de darlo de alta. No podemos decir que es un neonato sano hasta que no se haya revisado completamente. Entonces, ¿qué les decía? Pues hay que saber valorarlos de manera efectiva, ¿no? Aquí están, de hecho, los criterios que nos marca la reanimación neonatal de cómo va cambiando la saturación. Obviamente, y también es como algo que ha causado mucha controversia por otros profesionales de la salud, de que si el protocolo original o estipulado por la
la Asociación Americana de Pediatría, es válido en todas las regiones, ya que pues en México hay variabilidad en regiones de altitud, ¿no? Y es cierto, no es lo mismo nacer en la Ciudad de México que allá en Acapulco, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida en el mar definitivamente es más sabrosa y la altitud es un factor importante para el cierre del conducto, eso también está muy bien evidenciado, y los niveles de oxigenación ambiental. Entonces la Ciudad de México, pues con esta contaminación, no es el mejor lugar para que los niños nazcan, pero tampoco se ha corroborado con estudios multicéntricos en nuestro país que no aplicar el algoritmo original genere falsos positivos, ¿ok? Entonces, este es algo que otras áreas han querido demostrar, pero lo importante y lo que yo insisto es aplicarlo, ¿no? Ya si logramos tener dentro, y así, por eso no ha salido la norma, déjenme decirles, ¿no? Por eso está atorado en esta parte, porque para hacer una norma oficial se tendrá que estipular a cuánto porcentaje sería lo correcto por región del país, ¿no? Entonces, a pesar de considerar el proceso de adaptación a la vida extrauterina y los niveles de saturación que le corresponderían, pues si se tiene una saturación menos del 85% en el neonato, pues primero habría que considerar que si ese niño es posiblemente cardiópata, jamás colocarle oxígeno. Queremos ayudar al niño, pues no le pongan oxígeno. De hecho, es mejor que satura lo que hay al medio ambiente que a que si no corroboramos que tenía una cardiopatía, porque para hacer el diagnóstico el gol estándar es una ecocardiografía, pues no le pongan oxígeno. Créanme que ayudan más al niño a una respiración, a un FiO2 del 21%, que es el medio ambiente, que el que le aceleren el cierre del conducto con colocándole un dispositivo de oxígeno, porque pues ya vimos el mecanismo de cierre. Se requiere altas concentraciones de oxígeno o un aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial para que se activen estos canales que ya hemos mencionado, que son oxígenos sensibles del potasio, y se haga la constricción local y por lo tanto se cierre el conducto. Entonces, no le coloquen oxígeno, por favor. ¿Quieren ayudar a ese niño? No le pongan oxígeno a los recién nacidos. Obviamente también hay que valorar si el niño tiene un fenotipo o se ve con características físicas diferentes o extrañas, es cromosómico. Y todas las alteraciones cromosómicas, el 99% están asociadas a cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, si el niño empieza con datos de dificultad respiratoria, pues tampoco, ¿no? Hay que hacer la auscultación, valorar los pulsos en 4 extremidades, valorar signos de shock y pues siempre la pulsioximetría nos ayuda. Entonces, por eso es la importancia de que todos los niños se saturen antes de que se vayan, porque pueden no tener ningún otro síntoma y ser un cardiópata. Entonces, aquí están las publicaciones que se hicieron en el diario oficial de la American Academy of Pediatrics, ¿no? La Asociación Americana de Pediatría, y pues están desde 2009, 2011, en donde la incorporación de la pulsioximetría como tamiz debe de llevarse sí o sí en todos los niños considerados como sanos. Es una recomendación, tiene altos niveles de evidencia, ¿no? Y eso justifica la implementación de este protocolo, y pues ya les dije que desde el 2021 pues en México ya se dio, digo, tenemos 10 años de retraso, pero a pesar de que esto se solicitó hace, pues ya van a ser 5 años, no hemos alcanzado la implementación en todos los lugares a nivel nacional. Entonces, les hablaba del protocolo inicial, ¿no? Que se estipuló desde el 2011, que es ¿no? Que se le aplique a los niños recién nacidos sanos de 24 a 48 horas de vida o inmediatamente antes del alta. Entonces, saturar mano derecha o pie, y si satura arriba del 95%, una diferencia entre mano y pie menos del 3%, pues es en verde, o sea, se pone como semáforo. Si satura entre 95 y 90 y una diferencia mayor al 3%, pues hay como, pues está entre 90 y 95, no es lo normal, pero pues tampoco está idóneo, y menos del 90, y eso es donde ahí entra como un poquito en controversia, que dice
El Comité de Tamiz Cardíaco Mexicano dice que inclusive menos del 89 punto y cacho, o sea, como tampoco han llegado a un consenso, pero pues menos del 90 no es normal que nadie sature, inclusive en la Ciudad de México saturamos como al 92%. Se hacen 3 mediciones, una no es diagnóstica, se hacen 3 mediciones. Con respecto al consenso nacional, están viendo también si se hace a la cada hora, ¿no?, de diferencia o a los 30 minutos. Y como les digo, realmente tampoco han corroborado si es mejor cada 30 o cada hora. Realmente por eso no ha tenido como mucho peso su propuesta. Pero este sí, y este es el que marca mayor evidencia por altos estudios multicéntricos en Estados Unidos y en Europa. Y entonces, en sí, no importa si es a la hora o a los 30 minutos, el chiste es que se haga 3 veces. Si tenemos entre el amarillo o el rojo, pues se considera un tamiz positivo y automáticamente ese niño es posiblemente cardiópata. Recuerden que aquí estamos detectando a la posibilidad de que tenga una cardiopatía. El diagnóstico definitivo lo va a hacer un ecocardiograma. Entonces, a estos amarillos y rojos se les tiene que hacer una interconsulta o que se les haga un ecocardiograma. Y aclaro mucho que la ecocardiografía sí o sí tiene que ser ejecutada por un cardiólogo pediatra. La manera de hacer una ecocardiografía de un ecocardiografista de adultos o de enfermería adquirida es muy diferente. Las técnicas son diferentes y es una técnica que es dependiente del operador. Entonces, para que sea adecuada, tiene que ser alguien que sí sea el correcto, ¿no? Y entonces, ya si está dentro de los verdes, pues ya se considera un tamiz negativo y lo podemos dar de alta, ¿no? Entonces, esto vean un poco antes del alta, aquí sí hay repetir, como les digo, puede ser que repetir en 20, 60 minutos y sigue recién nacido sano, pues adelante. O el algoritmo, como les digo, por el Comité Mexicano de Tamiz Neonatal Cardíaco en localidades de menos de 1,500 metros o sobre el nivel del mar. Vean, es repetir a los 15 minutos, o sea, son como peculiaridades en específico, pero pues la importancia de un tamiz cardíaco es que sea fácilmente aplicable, ¿no? Que no genere confusión de a qué altitud estoy, cuánto era, o sea, para que todos tengamos el mismo protocolo, ¿no? Y haya menos duda. Inclusive, pues se propone que haya un índice de perfusión, ¿no?, que es opcional. Sin embargo, este índice, hay equipos que ya lo están sacando porque hay equipos de saturómetros que exclusivamente para tamiz cardíaco, que tienen 2 sensores de manera simultánea y en el mismo aparatito, pues ve las 2 medidas. Porque sí, lo ideal es que se mida de manera simultánea, porque pues a veces el colocar el saturómetro inquieta al neonato y el neonato tiene que estar tranquilito, es decir, que esté dormido, que esté respirando al medio ambiente, que no esté llorando, que no esté haciendo esfuerzo, es decir, no puede ser durante la succión, porque el mayor esfuerzo de un recién nacido lactante es succionar. Entonces, sí es cierto que tiene que tener ciertas condiciones el neonato óptimas, igual de utilizar un saturómetro que no le dé la luz directa ambiental, porque puede alterar las curvas, ¿no?, o los valores. Entonces, pues sí, la saturación da información muy confiable, pero si se sabe utilizar. Por eso lo que se pide es que sea personal, pues capacitado en la técnica inclusive, ¿no? Pues por eso vean aquí en estos que son a nivel del mar, ¿no?, que aplicaría para ustedes, para Acapulco, pues que es la saturación entre 90 y 94.99. Como les digo, realmente son pues peculiaridades de lo que comenta el Comité Mexicano del Tamiz Neonatal. Siempre les digo, pues menos del 95, ¿no? Entre 90 y menos del 95, ¿no? Entonces, y un niño que sature menos del 90, pues sí o sí, ese niño se tiene que estudiar independientemente de, de los resultados, ¿no? Es mejor pecar por ser más cautelosos que a dejar ir a un niño que teníamos la sospecha y no se estudió por estas minucitudes, ¿no?
Entonces, ¿qué puede alterar los resultados? Pues no contar con oxímetros aprobados por la FDA, es decir, los de dedito, que muchos de esos son chinos, pues no se deben de ocupar en ningún paciente, ni en casa, ¿no? Porque pues no son confiables, sino que sean equipos específicos, como les digo, inclusive hay equipos que son para tamiz cardíaco. Se ha demostrado que es mejor invertir en este equipo y con el costo y el número de estudios que se puede hacer de vida promedio según el fabricante de este equipo, sale como por 10 centavos por cada estudio de tamiz cardíaco, ¿no? Entonces, y pues da es más certero que hacerlo de manera independiente. El movimiento del niño, ¿no? De la mano, del pie, entonces por eso se considera que es idóneo hacerlo de manera simultánea. No tengo el equipo que me mide los dos, pues con 2 monitores, ¿no? De manera simultánea. El color de la piel, niños bronceaditos o morenitos, pues dificulta el paso, y esto no nada más en el tamiz cardíaco, sino en toda la saturación, ¿no? Dificulta el paso de la luz del emisor de la luz infrarroja, la temperatura del neonato, por eso pues, el neonato tiene que estar eutérmico, considerando su temperatura normal, ¿no? Que no esté frío por la vasoconstricción periférica que puede generar, que el sensor se coloque mal, tiene que estar bien alineado el emisor de la luz con el receptor, como cualquier medición de saturación, y pues que hay una mala interpretación del algoritmo. Por eso es importante que se aplique uno que esté estandarizado y evidenciado que funcione. ¿Qué es importante? Pues gran número de cardiopatías, una vez que se cierra el conducto, tienen repercusión hemodinámica, y un conducto cerrado es bien difícil abrirlo nuevamente. Tendrá que administrarse altas dosis de prostaglandinas, y las prostaglandinas son un fármaco que además es caro, no está disponible en todas las unidades que debería, no en todas las unidades materno-infantiles deberán de tener prostaglandinas disponibles, pero al ser un vasodilatador tan potente, una vez que se inicia la infusión, pues el niño se va a hipotensar, se va a poner robicundo, genera muchos otros problemas, ¿no? Entonces, sin embargo, si se tiene la sospecha por un tamiz positivo, vamos a mandarlo a un ecocardiograma, o si se sospecha y no tengo el ecocardiograma, pues está justificado iniciar la infusión de prostaglandinas. Obviamente, si empieza el deterioro hemodinámico, pues se tendrá que incorporar unos cuidados intensivos como el uso de diuréticos, inotrópicos e inclusive ventilación mecánica invasiva para proteger la vía aérea del neonato. Cuando se tiene un neonato con sospecha, ¿no? Hay que valorar, porque hay 2 tipos de cardiopatías, las que producen cianosis y las que no producen cianosis. Y si queremos saturarlo, es porque estamos sospechando, a pesar de que en unas no está evidentemente la cianosis, sí va a estar con bajos niveles de contenido de oxígeno por los cortocircuitos, ¿ok? Y entonces, ya cuando se estudia, no me voy a indagar más en esto, porque esto es parte de lo que luego puedo platicarles acerca de qué cuidado se debe de dar a un recién nacido con cardiopatía congénita ya diagnosticada, pero nos podemos enfrentar a una serie de patologías como mezcla inadecuada, que nos dé choque cardiogénico, obstructivas del lado derecho, pero no nos complica la parte tanto hemodinámica, sino más bien los niveles bajos de oxigenación y lo que implica la cianosis, o que no tengan cianosis, como las obstructivas del lado izquierdo, como coartación, interrupción, que ya hemos visto, o los niños que ya pasaron la edad neonatal, que tienen insuficiencia cardíaca congestiva por cortocircuito, que genera un cortocircuito mayor en el flujo pulmonar que en el sistémico y genera mucha congestión. Entonces, hay cardiopatías que sí nos preocupan, pero pues obviamente no es el tema de ahorita. Lo que queremos evitar justamente o diagnosticar de manera oportuna es que todas estas cardiopatías se nos compliquen. ¿Cuáles ya le habíamos mencionado? ¿Cuáles son las dependientes de conducto? Pues las que tenemos problemas de los flujos pulmonares, las que nos dan problema en la restricción de flujos sistémicos, entonces, y las que tenemos ausencia de mezcla. Y pues siempre es importante considerar que la cardiología congénita es muy variada, muy compleja, y esos niños, lo importante es que tengan
manos del profesional de enfermería que sepa, ¿no? Lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Porque en sí, lo es más importante, y vamos cerrando ya la temática, es que todos los niños que nacen en territorio nacional tienen que ser tamizados previo a su egreso de manera obligatoria. Entonces, ¿qué nos llevamos a casa? Pues que la medición de la saturación de oxígeno mediante la pulsioximetría en un recién nacido asintomático puede identificar cardiopatías congénitas críticas y, por lo tanto, salvarle la vida, ¿no? Es una prueba que la evidencia lo estipula, es precisa, está bien establecida para cuantificarla de manera cuantitativa la hipoxemia antes de que sea visible, porque ya quedamos que cuando es visible ya el niño está muy, muy desaturado, ¿no? Y pues es rápida, indolora y fácil de realizar cuando se sabe cómo llevarla a cabo, ¿no? Y ya para, pues no, por ello, no aburrirlos más, una valoración siempre complementaria, siempre digo que hay que ir más allá de un protocolo como profesionales de enfermería y que sustenten de lo voy a tamizar, pero también le voy a hacer una valoración exhaustiva para pues darle esa certeza, ¿no? Y de quedarnos con esa tranquilidad de que le buscamos al niño, malformación cardíaca, por todas las vías, no nada más por protocolo de saturación, sino por exploración física. Entonces, requiere todas las unidades materno-infantiles, requieren personal altamente capacitado en este tema, y por lo eso existe la enfermería especializada, la enfermería del neonato, la enfermería cardiovascular, inclusive la enfermería infantil, serán como las idóneas, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la pediatría y a cardio, pues hay que aplicarlo, ¿no? Inclusive también una enfermera perinatal, porque es a veces la que ve también al recién nacido, y este binomio también tiene que saberlo y aplicarlo. Y si antes se tiene la sospecha, hacer un eco o hacer el traslado a una unidad donde se puede estudiar a ese niño, pero jamás dejarlo ir cuando se tenga la mínima sospecha, ¿no? Y para eso, pues, es trabajar de manera colaborativa entre profesiones e interdisciplinas para poder dar solución a esta problemática, que sí es un problema de salud pública y que nos estamos quedando cortos en la atención a la población en riesgo y vulnerabilidad, como son los recién nacidos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es la importancia del tamiz cardíaco. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí están mis datos, ¿no? Por cualquier queja, reclamo, aclaración, lo que les pueda apoyar, pues como siempre, pues con mucho gusto. No sé si tengan alguna pregunta. Audiencia, es momento de hacer todas las preguntas, consultorías, resolver dudas sobre este tema. No pierdan la oportunidad de que nuestra maestra Magda nos resuelva. Estoy aquí leyendo los mensajitos. Gracias, ¿no? Por sus comentarios. Nos dice Perla, qué gran importancia, sí, de saberlo sobre al tiempo, por supuesto. Como les digo, una exalumna me habló y que se lo pidieron al mes y cacho de vida, pues eso no sirve para nada, ¿no? Que en su hospital ha visto que regresa el binomio y posterior regresa al tamizaje. Digo, puede regresar a otros tamices, ¿no? Tamiz metabólico, auditivo, etc., pero no el cardíaco, ¿no? O sea, el cardíaco es inmediato, ¿no? Antes de que se vaya. Ok, aquí me pregunta Laura Vázquez, una pregunta de escalas de alerta temprana. No entiendo mucho la pregunta. Va a utilizar en la valoración del recién nacido para detectar deterioro temprano del recién nacido. No sé a qué se refiere con deterioro. Me imagino que deterioro hemodinámico. Pues lo primero es pues, que el niño cambia de coloración, porque no hay escalas predictivas. Por eso a veces se confunde con sepsis. El choque cardiogénico se confunde con choque séptico. Y un niño en estado de choque se ve marmóreo. Eso es lo primero, ¿no? Y pues todo está más bien en ver a los niños. Ok, muchas gracias.
Xiaomi, bueno, no sé si sea el teléfono o el nombre de la participante. Bueno, el trabajo con prematuros, el tamiz cardíaco, pues no se aplica, ¿no? Porque esto es para niños sanos, los prematuros tienen otras condiciones, propensos, por ejemplo, a conducto arterioso y otros problemas cardíacos, además de la prematurez, ¿no? Y esos pues siempre van a estar en terapias intensivas neonatales, ¿no? Entonces, ahí sí, sí, también el neonato incluye el prematuro, mucho a saber de muchas otras cosas, ¿no? Que cuando quieran también lo platicamos. Pues muchas gracias por las felicitaciones. Aquí hay otra, Melissa Mejía, en unidad, casi nadie sabe cómo tomar. Sí, el tamiz cardíaco, pues sí, efectivamente, como digo, es una de las grandes oportunidades que podemos mejorar en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Entonces, y la verdad es sencillo, idóneamente que sea de manera simultánea. Con 2 monitores la pueden hacer, o sea, no necesitan a fuerzas el aparatito que dice tamiz cardíaco, ¿no? Que existe, pero pues a veces puede ser que el hospital no lo adquiera, ¿no? Entonces, porque a lo mejor la administración no lo ve como tan importante, pero pues si no lo tienen, háganlo con 2 monitores de manera simultánea y eso, créanme que les va a ayudar mucho. El chiste es que lo hagan, o sea, siempre creo que en enfermería nos hemos caracterizado por resolver las eventualidades de equipo y demás, ¿no? Y alguien pide el link de registro. Esa sí no es pregunta para mí, pero pues, pero dice en el chat, entonces alguien pide. ¿Dónde está? Bueno, hay otro que dice otra persona, Marlene RC, dice, disculpe, sería bueno realizarlo una vez pasados sus primeros 10 minutos y a partir de ahí las siguientes tomas. Gracias. No, porque lo que está valorando en los 10 minutos es el proceso de adaptación pulmonar, por eso les puse la tablita. Ya el niño tiene que estar bien adaptado a la vida extrauterina para saber que esa saturación ya, o sea, es ya en su circulación. Por eso es a partir de las 24 horas. De hecho, el proceso de adaptación, inclusive la taquipnea transitoria, que puede ser como parte de un mecanismo de adaptación a la vida extrauterina, no dura más de 12 horas, por eso no se recomienda. Bueno, pues si ya no hay más dudas, preguntas con respecto al tema, volvemos a darle las gracias, maestra. Y pues aquí está su constancia, se las voy a hacer llegar. Muchas gracias también. De verdad, espero que no sea la primera ni la última. Bueno, es la primera, pero no la última. Espero que no sea la última vez que nos comparte. Hay mucho, mucho, mucho que aprender de usted en otros ámbitos, como simulación. Más adelante voy a pensar en un tema para usted. Este, y pues nada, nada, siempre agradecida con usted a nombre de mi asociación y me da gusto saludarla. Sin más que decir, pues todos estamos muy agradecidos con usted. No, pues gracias, también te vuelvo a agradecer pues la confianza, algo que me fascina, tú lo sabes, me apasionan las cardiopatías congénitas, por eso le digo, yo me podrá seguir, ¿no? Inclusive de hablar de choque cardiogénico en el neonato, cardiopatía crítica, cuidados de prostaglandinas, como hay tanto, ¿no? Una vez ya un niño ya crítico, un recién nacido crítico, pues implica muchísima alta atención y cuidado, ¿no? Entonces, pues ya no me quise meter más en todo lo que implica el uso de las prostaglandinas, pero se justifica, ojalá si detectan a un niño con cardiopatía, pues, y se les está deteriorando, pues ya saben, lo primero es mientras no le pongan oxígeno, ya le va a ayudar, pónganle prostaglandinas y busquen el traslado lo más pronto posible, ¿no? Entonces, pues créanme que ya con eso, ya que se haga
se busque la atención de alta especialidad, porque yo sé, tenemos un grave problema, y no quise también meterme en eso, pero tenemos un grave problema de las instituciones que atienden cardiopatía crítica en nuestro país, y son 7 instituciones y 5 están en la Ciudad de México, una en Guadalajara, otra en Monterrey, y párenle de contar, ¿no? Entonces, a veces nos llegan o no nos llegan, ¿no? O que se busque el traslado, a veces nos dicen, prepara la unidad, cardiopedia, prepara la unidad, va a llegar un neonato de un día o 2 días de vida, y pues la unidad se quedó preparada y andamos averiguando qué fue lo que sucedió, y pues se quedó en el trayecto, ¿no? Entonces, eso nos pasa bastante frecuente, ¿no? Entonces, pero porque también una vez fui al IMPER, ¿no? Y de una conferencia también se transmitió en línea. Y otra problemática es que, como digo, cardiopatía nos puede dar un montón de discutir, ¿no? También es cierto, detectarlas de manera oportuna no quita el problema que tenemos de que son muchos niños, ¿no? O sea, eso es una realidad. Detectarlos a tiempo no asegura que salvemos su vida, lamentablemente, pero pues por lo menos estemos haciendo algo, ¿no? Detectarlo. Entonces sí se vuelve complicado, es un tema delicado, muy bonito, pero bueno, cuando quieran nos tomamos, como les digo, un café y platicamos del asunto. No vamos a Muchas parar gracias, nunca. maestra. Gracias, No, es un maestra. tema que da para muchísimo análisis de qué estamos haciendo como gremio. De verdad, usted dijo algo muy importante también, que nosotras nos adaptamos con lo que tenemos. Como dice Flores Nightingale, ¿no? Adáptate a tu entorno, y nos adaptamos Exactamente. a lo que tenemos. De antemano, maestra, muchísimas gracias por esta enorme ponencia. De verdad, son muchas cosas, eso ya lo sabemos. Es muy extenso hablar de cardiopatías, neonatología, todo es un mundo, la verdad. De parte de la Asociación de Enfermeros en Medicina Crítica y Urgencias de Guerrero, filial AMECTI, le damos las gracias a la maestra Magdalena Serra Pacheco, cual le haremos llegar su constancia. Por favor, sigan nuestra liga, va a estar, quedó grabada su sesión, el cual pueden entrar a nuestra página, ya se les dio acceso al link de asistencia, hagan su asistencia por favor, y tenemos una sesión presencial la siguiente semana, que es el 22 de febrero, que es el abordaje de enfermería en las enfermedades hemato-oncológicas e importancia de la hora dorada, el cual va a ser en el Hospital Aqua, a partir de las 5 de la tarde, el día sábado 22 de febrero, por estas grandes ponentes, que ahí está su link de registro. Para los socios no hay costo, es gratuito, y los no socios 150 pesos. ¿Sí? Esperamos contar con sus asistencias, y maestra, de verdad agradecida por estar con nosotros. Esperemos y nos No, siga con nosotros también. claro que sí, cuando A mí quieran, ya tráela saben más que seguido. no me ha llevado a Acapulco, dijo que me lleva y no me lleva. Así Cuando la vamos a guste. traer entonces. Vale, cuando quieran, ahí estoy con ustedes. Será de verdad un honor para mí poderlo, podernos vernos, ¿no? En lo presencial. La ventaja es que pues también mucho de lo virtual pues nos permite estas sesiones, ¿no? Que la verdad es que me da mucho gusto que haya habido tanta audiencia, la verdad. Muchas felicidades a ustedes como asociación por su difusión, y pues que tengan, la verdad, este interés en la audiencia de capacitarse, ¿no? Las que los felicito mucho, porque realmente más que unas horas de capacitación, el beneficio siempre va a ser los pacientes. Es a donde se tiene que ver reflejada la capacitación continua, ¿no? En la atención directa. No, sí tiene razón. Favor de Así hacer su es. registro antes de que se corte la, la liga, por favor. Ya se le volvió a mandar la liga de inscripción. Por favor, para que no se queden sin su constancia. En el transcurso de la semana se les hará llegar. Pongan bien sus datos, ¿sí? Que los que hayan asistido por este medio. De mano les agradecemos por parte de la Asociación de Enfermeros en Medicina Crítica y Urgencias de Guerrero, filial AMECTI.